Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Positivamente, el podcast, un espacio en donde ustedes lo saben, charlamos con diversos invitados con la finalidad de conocer sus perspectivas y formas de vida y con ello, pues bueno, contribuir también a las formas y estilos de vida que cada uno de nosotros tenemos. Les saluda Esther Díaz, ¿sí? Janet Díaz, a la orden, bienvenidos a este nuevo podcast, Positivamente. Así es, Janet, y el día de hoy, pues bueno, con un tema interesante en el sentido de que como mexicanos, porque no sé cómo sea el resto del mundo con esta percepción de la celebración, por ejemplo, del Día de las Madres, pues es una fecha pues que incluso ya casi es inhábil en México, Janet, o sea, todos queremos festejar a nuestra mamá, pero ¿qué pasa con los papás, no? O sea, al padre generalmente pues lo vamos dejando de lado. Durante mucho tiempo culturalmente lo hemos visto como el proveedor, ¿no? Y como alguien que es como la autoridad máxima, ¿no? Dentro de un seno familiar, pero también lo vemos como con distancia, ¿no? Siempre decimos, la mamá lo es todo. Y ahí vamos desdibujando un poco la figura del padre. Así es, este tema está muy interesante porque por varios de diferente enfoque podemos ver y observar lo que tú dices, lo del Día del Padre, o sea, los padres y la función y la figura del padre. Está muy marcada la figura de la madre, pero la del padre es la que queremos rescatar, porque yo sé que hay muchos papis muy comprometidos, muy amorosos, papis muy, pues sí, muy apegados a lo que son pues la familia, los hijos. Claro que en la actualidad tenemos diferentes tipos de familia ya, ¿verdad? Ya la sociedad ha cambiado bastante, pero aún así, con esos cambios, pues sí, de todas maneras, la figura del padre es muy importante en la familia. Así es por ello que el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para charlar con ellos sobre, pues, qué representa para ellos esta labor, ¿no? El tener esta función social, pero también esta experiencia como hijos, ¿no? Porque antes de ser padres, pues fueron hijos. Y ahí viene, ¿no? También parte de esta forma de nosotros desarrollarnos después, como madres o padres de familia, ¿no? Finalmente tenemos que regresar o regresamos constantemente a nuestras propias experiencias. Entonces, me permito saludar a José Luis Aldaña. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas de Positivamente. Y saludamos a Jorge Luis Juárez. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estar aquí a la orden. Saludos a Positivamente. Y pues bueno, quiero decirles a todos ustedes, estimados escuchas, que vamos a ver dos perspectivas distintas relacionado con digamos, esta posición de ser padres ante la sociedad. Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos platicando con Jorge Luis sobre cuál es el papel fundamental que tiene los varones, que son padres de familia, dentro de las poblaciones indígenas? Si hay una posición superior, por ejemplo, al de la mujer, o siempre se le da prioridad también desde las poblaciones indígenas al festejo de las madres. ¿Cómo es esta perspectiva y esta forma de atender, por ejemplo, este tipo de festejos y conmemoraciones, o simplemente en las poblaciones indígenas no existe como tal esta celebración? Jorge Luis. Muchas gracias, Esther. Tiene que ver con esa cuestión de la occidentalización, ¿no? Pienso que varía evidentemente de región en región. Por ejemplo, de la región centro-sur es muy poco, digamos, el emotivo festejo en comunidades a la cuestión del Día del Padre, ¿no? Por eso es que a nosotros, por así decirlo, se nos hace muy raro que podría, digamos, haberse a futuro como día inhábil, ¿no? En contraste con el Día de la Madre, por ejemplo. Y me parece muy interesante la pregunta que planteas porque, por ejemplo, si hay algo que caracteriza ese desinterés, por así decirlo, o ese desarraigo respecto al Día del Padre, es precisamente a partir de la mezcolanza entre la cuestión indígena
y no novohispano hace 3 o 4 siglos, ¿no? Entonces, a una población conquistada, a una población nahua, mexica, azteca, que en sí, digamos, venera o tiene la figura de la madre de Coatlicue, Tonantzin, como una figura de dadora de vida, ¿no? Mientras que la figura del hombre como tal es el Tlácat, el Tlatoani, del que habla, pero no de una forma, digamos, sustancial como en el caso de la mujer, que, en el, que para la cuestión de la madre es dadora de vida. Entonces, no es tampoco, digamos, que el hombre o la figura del padre en ese contexto sea relegada, sino que no tiene la misma trascendencia, ¿no? El Día del Padre, digamos, en comunidades indígenas es tomado en cualquier otro día. Qué interesante esto que nos mencionas, Jorge Luis, porque nos permites, ¿no?, reconocer esta posición que se tiene en torno a este tipo de festejos. Dices tú que, bueno, es como un día cualquiera, ¿no? El Día del Padre. Y en otro aspecto, Jorge Luis, tú que ya estás, pues, bastante inmerso con esta cultura occidental, para ti, ¿tiene un significado hoy en día esta conmemoración del Día del Padre? Me parece que sí es muy importante, pero digamos a la luz de esta occidentalización que bien comentas, pero desde la perspectiva, por así decirlo, de esta corriente que está corriendo en boga, ¿no? Las nuevas masculinidades. Es decir, el varón, evidentemente, una posición en la que busca a la par de la mujer la cuestión de la equidad, ¿no? Nada más en ese contexto es importante, por así decirlo, el Día del Padre. Y evidentemente lo que implica esa cuestión de equidad, no precisamente en el equilibrio de fuerzas, sino en el equilibrio de deberes, que es, digamos, la asignatura pendiente con la mujer en México, ¿no? Con la madre de familia. Esa es la asignatura pendiente. Las nuevas masculinidades creo que se traducen en eso, en la equidad, en la cuestión de los deberes. Creo que el Día del Padre en ese sentido podría reflejar desde la cuestión occidental ese punto. Es muy complicado, digamos, en términos generales, hablarlo tanto en la urbe como en lo rural, porque pues prácticamente esconde un machismo inmenso e intenso, ¿no? Estamos hablando de, a la par de que se habla de un alto porcentaje de madres solteras, evidentemente de un porcentaje altísimo, por supuesto, de padres que no se han hecho responsables en ese sentido de sus familias, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado, digamos, abordar en ese sentido el Día del Padre desde esta perspectiva, pero pienso que es la única que merece importancia en ese sentido, ¿no? Y ahora hablando un poco más, Jorge Luis, sobre tu vida cotidiana como padre de familia, ¿cómo son estas rutinas que tú tienes, no? Porque pues justo hablamos de que son distintas formas en las que vivimos cada ser humano. Al inicio de la transmisión comentaba Janet, pues ya los roles son compartidos, ¿no? Hay distintos modelos y tipos de familia. Y pues bueno, platicar también contigo de una manera un tanto más íntima, ¿cómo vives el ser padre? Es precisamente a partir de esa deconstrucción, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo de una cuestión rural, donde, digamos, hay elementos, como bien decías al inicio, que de una u otra forma, prácticamente en el presente, en esa historia del presente, chocan para que pueda, digamos, ser distinta eh, mi historia de vida en la cuestión de la vida cotidiana, pues evidentemente hago, digamos, una especie de comparación inevitable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo particularmente sí crecí, digamos, en un ambiente donde predominaba ese machismo y ese alcoholismo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo doy el salto y voy para la Ciudad de México y después me han dado a varias ciudades del país, digamos, en mi destino final, trato de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero es a partir, digamos, de romper con esa historia de origen. Entonces, y al mismo tiempo, esa misma reconstrucción me obliga de una u otra forma a revisar, digamos, esta cuestión de la equidad de situaciones en las que tenemos que ese proceso de construcción llevarlo paso a paso, porque tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Esto que mencionas, ¿no? Relacionado al hecho de mirar hacia el pasado y reconstruir, ¿no? Este presente, el tener esta, digamos, visión de qué es lo que estamos haciendo hoy y que, pues, sin lugar a dudas, se torna en el futuro de nuestros hijos.
José Luis Saldaña, platícanos, ¿cómo vives tú el ser padre de familia? Bueno, para mí es un proceso complejo porque, como bien lo menciona Jorge, hay situaciones en las que los padres no siempre están presentes, ¿no? En mi caso, tiene que ver con una hija ya de 18 años que se encuentra viviendo en la Ciudad de México y que no se encuentra conmigo. Entonces, desde ese lado, pues esa paternidad por ahí yo podría ser calificado como un padre ausente. Sin embargo, con mi otro hijo, pues sí tengo la posibilidad de estar todo el tiempo, todos los días. Y es una situación que se vuelve compleja y se vuelve difícil ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de las personas a las que tienes que pues darles tu tiempo, ¿no? En este caso tus hijos, porque no solamente es la cuestión de, dice la canción de Franco De Vita, tráelos al mundo porque es obligatorio, ¿no? Sino que una vez que ya están aquí presentes, pues tratar de generar lazos y de darles el mejor tiempo posible para encauzarlos y que sean personas de bien para la sociedad. Pues muy interesante lo que nos están compartiendo aquí los compañeros y preguntarles, ¿verdad? Porque a mí me llama mucho la atención que actualmente, bueno, también lo que comentó Jorge anteriormente, es sobre la cuestión de pues darle más la importancia a la madre por la cuestión de la fecundidad, por la cuestión de que la madre es la que, pues, por así decirlo, es la creadora del hijo o de la hija que se va a parir. Entonces, pero en realidad, bueno, yo como maestra que he vivido así muy cercanamente con los niños, y yo recuerdo también mi infancia, o sea, en lo personal para mí, o sea, mi papá y mi mamá tenían el mismo valor sentimental en cuanto a que estuviera presentes los dos, papá y mamá. Igual lo convivo con los niños, ahora que estoy dando clase en la escuela primaria, muy cercanamente, y siento que es el mismo sentir, que el valor de la mamá y del papá son lo mismo. Lo que pasa es que a veces la misma sociedad, o no sé cómo lo sientan ustedes, pues va aminorando un poco o se va dando más la balanza hacia las mamás. Inclusive yo he escuchado compañeros, hombres, papás, que mencionan como que, no, pues es que están mejor con su mamá, los hijos están mejor con su mamá que conmigo. Y pues, o a veces me comentan, no, pues es que yo como hombre, que soy papá, o sea, como minimizándose un poco el función del ser padre, y como dando a entender que la madre sí está capacitada, o que las mujeres sí estamos capacitadas ya automáticamente y naturalmente en ser mamás. Y vemos casos en realidad en que también hay mamás que no están tan comprometidas. Entonces, ¿ustedes cómo consideran esta situación de que la balanza está más cargada hacia a los cuidados de la madre, siendo que las mujeres pues tampoco no tenemos un libro, no nacimos con un librito para ser madres, ¿verdad? Simplemente pues la cuestión pues es más apego porque por la cuestión pues de que nace pues de la mujer, pero finalmente emocionalmente y sentimentalmente, les digo, en lo personal, y lo he vivido con los niños, el valor sentimental y el valor del compromiso y el valor familiar, siento que es igual, es el mismo, nada más que nosotros como adultos, a través de la sociedad o a través de nuestras creencias, pues le damos más peso a la mamá que al papá. ¿Cómo ven? Sí, pues tiene que ver con una cuestión de roles impuestos desde prácticamente la era paleolítica, en las que si bien se tienen registros de que los hombres cazaban, era una actividad colectiva. Sin embargo, también tiene que ver con la cuestión evolutiva de que era factible que las personas que tenían una debilidad física en comparación con nosotros,
pues debían estar resguardados. Entonces empezaron a crear estas distinciones de género que con la civilización se fue dando pues cada vez de manera más marcada, una vez que se genera este sedentarismo a través de la agricultura y que ya no es necesario que estén cambiando de un lado a otro y que se pueden dedicar a situaciones agrarias o agrícolas, perdón, y de caza, y entonces se empiezan a delimitar estos roles y se van generando pues cuestiones históricas en los lazos sociales. Tan es así que en muchas civilizaciones el linaje se da por parte de la madre, no por parte del padre. Podemos tener un ejemplo muy claro, muchos de los que vivimos en este mundo, tenemos una formación judeocristiana y en el judeocristianismo la madre es quien legitima la, pues, la pertenencia a un grupo, en este caso de los judíos, al igual que pasa con muchos otros pueblos, ¿no? Entonces, sí, el rol de la mujer siempre se ha dado más, o se le ha dado esa importancia y esa característica de cuidar a los hijos y por ende, durante mucho tiempo se dieron estos roles que desde que eran muy pequeñas las niñas se empezaban pues a preparar precisamente para la vida del hogar, mientras que a los hombres se les enseñaban las cuestiones de la casa, las cuestiones de la guerra, las cuestiones de la escritura, y así fue que conforme avanzó el tiempo, pues se fueron dando esta separación de roles y la incrementación del machismo a nivel global. O sea, el machismo no es algo que sea privativo de México o de América Latina, es algo que se da a nivel internacional. Desafortunadamente, tenemos esa carga ideológica sin importar en dónde vivas, ¿no? Actualmente ha habido movimientos que han tratado de menguar esa cuestión ideológica del machismo y bueno, pues nos podemos remontar hasta los finales del siglo antepasado, que se empiezan a dar las luchas feministas y que gracias a estos cambios que se van proponiendo poco a poco en las sociedades, pues es que se empieza a tener también este nuevo despertar. Y respecto pues al Día de las Madres, pues también hay que ubicarlo dentro de un contexto actualmente capitalista, porque desde un principio surge como parte de una situación trágica en la que unas madres perdieron a sus hijos, ¿no? Por una represión policial. Entonces, como todo lo que toca el capitalismo se fue deformando y ahora pues solo es una cuestión de mercantilismo, de vender, de comprar, y que está arraigada precisamente pues al sentimiento de que la mujer es la base impoluta de la familia, ¿no? Y esta forma de que los papás, pues en muchas familias sí tienen esta formación pues más integral y que por ende tienen esta equivalencia o esta igualdad, como lo mencionabas tú ya al principio, pues sí es evidente porque no todos los seres humanos estamos o pensamos de la misma manera. Sin embargo, cada vez son menos y con los nuevos modelos familiares que se han ido generando, también la figura paterna va quedando relegada, aunque pues de acuerdo a los psicoanalistas que manejan una rama freudiana y lacaniana, pues inclusive en estas familias de dos mamás o de dos papás o de abuelito, tías y nietos, no precisamente figura la mamá ni el papá, se sigue dando una situación de una figura paterna que es quien controla, que es quien regaña o corrige, pero de una manera fuerte, no con apapachos. Entonces, es la imposición de la autoridad la que va generando esta aberración por parte de nosotros, de que nos digan qué estamos haciendo mal y que nos estén dictando las formas correctas o los valores que están dentro de esos núcleos familiares. Fíjate qué importante todo lo que nos recapitulaste, porque todo lo que estamos acarreando, todo lo que estamos acarreando actualmente, siento que esa parte de los padres también incurre en la cuestión de tener esa
pregunta, ese cuestionamiento o esa inseguridad de decir, ¿soy buen padre o no soy buen padre? ¿Ustedes qué opinan? Porque todo eso hace que te remueva todo y que digas, bueno, ¿verdaderamente soy buen papá o no soy buen papá? Y yo siento que la mayoría, bueno, la mayoría de mis conocidos siento que también son comprometidos, o sea, hay papás comprometidos que se meten hasta a veces por pérdida de la madre que fallece o por alguna separación y que la mamá no se hace cargo de los niños, que sí se ha dado el caso, pues han estado muy comprometidos y muy bien, muy arraigados a sus hijos. Entonces, yo creo que es dependiendo de cada situación, pero, José, lo que nos recapitulaste, o sea, todo eso venimos también, cargando como sociedad, como humanidad, ese pasar del tiempo para llegar a la actualidad en decir, bueno, verdaderamente soy buen papá o qué está pasando o cuál es mi situación o en qué más me puedo comprometer pues para poder demostrar, ¿verdad? Que sí hay compromiso. En el escenario que planteaba Janet como maestra, sí creo que se da, por así decirlo, esa competencia entre los padres de familia. A mí me ha sucedido, digamos, y en ese sentido aprendí, digamos, a reconocer en dónde, digamos, puedo ser uno de los padres de aportación y en dónde realmente a partir de las carencias tengo que hacerme un lado, ¿no? Entonces creo que eso, digamos, es parte de esa autoevaluación, que es de todos los días y que evidentemente es, por supuesto, perfectible, ¿no? Sí creo, o me he hecho, digamos, ese tipo de expectativas a partir, me parece, y vuelvo a insistir, de ese tipo de condiciones, ¿no? Sí me he encontrado a excelentes padres de familia, digamos, en el kinder, que desarrollan, se envuelven, se involucran, a partir de las condiciones que tienen, ¿no? Yo, en ese sentido, digamos, uno aprende a tener o mantener su margen de maniobra y sujetarse en lo particular. Entonces, en ese sentido, por supuesto que yo, haciendo una evaluación, puedo decir, digamos, que estoy bien en términos generales. Sin embargo, mi evaluación, por supuesto, depende evidentemente de la respuesta de mis hijas, de la respuesta de mi esposa. Entonces, no es precisamente una sola, ¿no? Creo que sí es como que, por supuesto, es escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, insisto, entre las circunstancias y los protagonistas que estamos en la casa. Ah, muy bien. Oigan, chicos, ¿ya a ustedes sí les gusta que se haga esta festividad del Día del Padre? ¿Sí lo celebran en su familia o no son muy dados porque también es válido decir, no, pues yo la verdad, pues no sé, no me han celebrado tanto o igual y no, sí me gusta, ¿verdad? Sí me gusta que me celebren como padre, como padre y parte importante de la familia. ¿A ustedes les gusta este Día del Padre? ¿Lo disfrutan? O platíquenos un poquito de cómo lo han vivido, pues, en años pasados. Bueno, yo, por ejemplo, sí me parece que, digamos, a partir del origen, creo que sí voy determinando muchas cosas en el presente, ¿no? Y mi origen, digamos, en ese tipo de festividades, sí ha sido, pues, no precisamente, ¿cómo te diré? Ha sido nula en términos generales, ¿no? Entonces, no se le da, digamos, la importancia a esa fecha y por ende, yo, por ejemplo, que estoy, digamos, entrando al terreno de la urbe acá en Ciudad Capital, en Durango, y que, bueno, me involucro, tengo a la familia y todo, choco, digamos, ese tipo de costumbres, me saco de onda al inicio, ¿no? Pero no es algo, digamos, que en el fondo me representa gran cosa. Y no me representa gran cosa a partir, desafortunadamente, del origen de donde vengo, ¿no? Eso sí me marca muchísimo y es lo que les comentaba hace rato. No son como que las altas y bajas, por supuesto que se trata de sacar lo mejor. Yo, por ejemplo, si me sale ahí, digamos, la cuestión provinciana, rural o lo machista, por supuesto, me digo a mí mismo, ¿para qué celebrarme el tercer domingo de junio si puedo celebrarme todos los domingos del año, ¿no? Bueno, no tanto así, pero casi. Sí, sí, sí. Muy buena lógica, muy buen pensamiento, Jorge. ¿Y tú, José? Platícanos tus experiencias. Pues a mí este año me festejaron mi cumpleaños del año pasado, entonces ya sabrán cómo son los festejos del Día del Padre en mi familia. Pero pues igual, en mi familia
tampoco se festejaba el Día del Padre. O sea, recuerdo que mis tías, cada que podían viajar a visitar a mi abuelo, lo festejaban no precisamente porque fuera el Día del Padre, sino porque tenían la oportunidad de estar con él. Y en el caso, por ejemplo, de mi papá, pues creo que solamente una vez he convivido con él en el Día del Padre. Entonces, sí procuro llamarle cada año, felicitarlo, pero tampoco es así que sea como una, pues algo que diga, ay, no lo saludé, no nos vimos, qué triste. Pues no. Y concuerdo con Jorge, yo siento que las personas que necesitan que los festejen y les reconozcan el trabajo de toda la vida en un día, pues deberían de ponerse a pensar si lo que están haciendo lo hacen porque quieren o porque están buscando el reconocimiento de algo o de alguien. En mi caso, a veces batallo internamente porque digo, híjole, yo cuando felicito a alguien lo hago de corazón, cuando admiro el trabajo de alguien lo hago desde el corazón, que le digo a mi esposa, pues me gusta mucho tu trabajo, cuando le digo soy tu fan número uno, me refiero a que realmente aprecio su trabajo literario y que la valoro por eso, ¿no? Por ese ser humano que es. Y a veces cuando yo hago algo y digo, ah, como que esperaría que alguien me dijera, ah, qué padre lo que estás haciendo, eres bueno. Digo, no, pues entonces no lo estoy haciendo porque lo quiera hacer, sino porque estoy esperando que alguien me dé una palmadita en la espalda. Entonces vuelvo a revalorar mis acciones. No es que sea malo, todo mundo necesitamos de vez en cuando palabras de aliento y sentir que lo que haces tiene un impacto positivo en la gente que te rodea principalmente. Porque pues, si te lo dice un desconocido, sientes padre, ¿no? Pero si te lo dice alguien que está contigo todo el tiempo, pues lo sientes todavía como más apapachador. Sin embargo, pues también vuelvo a lo mismo, o sea, como dice Jorge, pues ¿para qué festejarnos un día cuando podemos realmente festejarnos todo el tiempo? Y no como una situación ay, porque quiero que todos los domingos estén conmigo en casa, ¿no? Simplemente, pues, es decir, podemos salir a desayunar, podemos sentarnos a ver una película, podemos sentarnos a jugar un juego de mesa, o sea, podemos hacer muchas actividades, podemos ir a un partido de los hijos o a un examen o a un concierto o qué sé yo, o sea, puedes hacer muchas cosas y festejarte de esa manera porque como te comentaba yo al principio, o sea, el hecho de que tú seas el responsable de una persona, en este caso de un niño, de una niña, pues es para generar ciudadanos o personas que tengan unas bases sólidas y que tengan algo que aportarle a la sociedad. Entonces, yo creo que esa recompensa, que por ejemplo cuando ves a tus hijos que les ponen una medalla, que ganan una competencia, que le aplauden porque interpretó bien una pieza, o sus compañeros de equipo le abrazan y le aplauden porque hizo una jugada. Entonces eso ahí dices, como que qué padre, ¿no? Pero más cuando ves, por ejemplo, que de pronto un animal está siendo maltratado y tu hijo o tu hija se preocupan por el animal y tratan de ayudarlo, de ver que esté bien, o ve una persona en situación de calle o de situaciones difíciles y se acercan para darles una moneda, para regalarles lo que están comiendo en ese momento, dices, ah, eso habla bien de nuestra familia y de que estamos generando personas de bien para la sociedad. Pues qué interesantes puntos de vista nos están compartiendo, chicos. Pues para mí en lo personal considero que padre y madre, mismo nivel de valor. Simplemente nada más que cada quien, según a nuestras vivencias, nuestras creencias, le damos o lo desvalorizamos o le damos mucho valor. Y creo que considero que a veces nos vamos mucho a los extremos. Entonces, pero pues a mí me parece que el Día del Padre, pues muy bien merecido, el Día del Padre. Nada más que no tenemos esa cultura, esa educación, o ha tenido muy poca trascendencia, o nosotros mismos como sociedad no le hemos dado tanta la importancia a este día, pero es importantísimo. Yo les digo, convivo con mis niños de la primaria y yo en lo personal también cuando era niña, para mí el celebrar a mi papá pues era muy bonito, era muy padre, aún y a pesar de que no existiera tanto
tanta pues comunicación o tanto arraigo. De todas maneras, pues sí considerar pues como esa esencia mágica que tiene el padre, porque no es lo mismo la convivencia con la madre que la convivencia con el papá, como que con el papá hay esa convivencia mágica, no sé si ustedes lo han notado, que hay esa convivencia mágica diferente, que con la madre, o no sé qué ustedes qué opinan, pero a mí sí se me hace como muy especial, algo diferente, o sea, como que la mamá nomás está cuide y cuide y el padre así como, pues vamos a arriesgarnos a hacer esto, o vamos a arriesgarnos a hacer aquello. Y eso es lo que me gusta de la cuestión del padre, porque también eso necesita pues el niño, el hijo, y eso lo necesitamos nosotros también en su momento, esa chispa del papá que es más dinámico, que está ahí presente y que dice, no, pues miren, vamos a hacer esto, vamos a organizar aquello, que pues que de la mamá, como que la mamá es más como que preventiva, ¿no? Precavida y no, mira, cuídate y espérate y como que más así. Y el papá es como más permisible y más aviéntate, como que es esa parte, y las dos como que hacen un complemento muy bonito, ¿o cómo ven? La diferenciación de crianza de un padre a una hija y de una madre a un hijo, o viceversa. Entonces, eso también juega muchísimo. Creo que el apego, digamos, es todavía muchísimo más estrecho entre las hijas y los padres, e inversamente al de los hijos con las madres. Creo que las proyecciones que hace Jorge respecto a las festividades, pues van encaminadas hacia ese futuro en el que las nuevas generaciones se preparan y adoptan este tipo de celebraciones y de estos nuevos roles. Porque me quedé pensando que, por ejemplo, actualmente existen muchas personas de aproximadamente entre 60 55 años que formaron una familia, padre, madre, hijos, y de pronto ya sea tanto la madre o el padre, a raíz de esta aceptación de la comunidad LGBT, este, empezaron también a decir, bueno, pues yo realmente soy homosexual y empezaron a disfrutar su sexualidad y esa familia se empezó a mover en dinámicas diferentes. Entonces, estas aceptaciones y estos cambios en las sociedades también van generando diferentes puntos de vista de cómo se abordan las festividades y cómo se ven y se manejan las maternidades y las paternidades. Y lo puedes ver en Estados Unidos y en Europa, que como que les gusta más adoptar este tipo de transiciones y lo hacen muy marcado en sus sociedades. Y en cambio acá en México y en América Latina como que llegan, pero se van haciendo como campechanas, ¿no? El término que tenemos en México, como que van campechaneando entre las modas y las tradiciones, y entonces se va haciendo esta mezcla que pues, estamos acostumbrados a hacerlas desde hace 500 años, ¿no? Entonces, en pues, forma de convivir, también en un futuro las proyecciones de que se tenga más presente el Día del Padre como una festividad, así valga todas sus letras, de algo festivo, pues va a estar ahí presente, ¿no? Oigan, algo que se está haciendo cultural de manera tradicional, por así decirlo, es que en la celebración del Día del Padre o bien en la conmemoración del Día del Hombre, empiezan con estos memes en donde, pues bueno, pareciera que sí se exige a la sociedad este reconocimiento a estas dos conmemoraciones, ¿no? O sea, es muy común ver ese meme donde está el hombre solito con el pastel y el solo impulsándose, ¿no? Para la mordida del mismo. Y pareciera que no, pero poco a poco vemos, ¿no? Esta respuesta también de la sociedad. Yo quisiera saber si ustedes sienten que en realidad hay una exigencia por el reconocimiento de estas conmemoraciones, ¿no? Tanto la del Día del Hombre como la del Día del Padre. Bueno, yo ahí sí pienso bueno, desde el
el ángulo de esta nueva corriente de la que se está hablando de nuevas masculinidades, pienso que solamente son casos aislados los que, por así decirlo, reflejan ese tipo de malestar en redes sociales, ¿no? En términos generales, no por una cuestión tampoco de construcción, ¿no? Sino por una cuestión de machismo, ¿no? Ese mismo machismo que te impide, por así decirlo, eh, reconocer esa festividad por lo mismo, ¿no? De no sentirse agraciado porque no se necesita, digamos, dentro de esa perspectiva machista. Creo que desde la perspectiva de nuevas masculinidades no es precisamente lo que eh, se busca, por así decirlo, respecto a ese reconocimiento, porque se entiende evidentemente que pues es una carga estigmatizante. Estamos hablando de una cuestión sistemáticamente estructural respecto a la opresión respecto a las mujeres o a las madres de familia mexicanas, y no así con la cuestión del padre mexicano o del padre ausente, ¿no? Es decir, no es la misma, no es el mismo estigma para la madre soltera perdón, para la madre soltera que para el padre soltero, ¿no? En primera, y la cuestión sobre la distribución de responsabilidades tampoco es la misma. Entonces, sí creo que hay elementos que digamos, se distorsionan en redes sociales, pero digamos, ya poniendo la lupa, sí carecen evidentemente de una solidez eh, argumentativa teórica, porque es más una cuestión de demostrar a partir, pues, desafortunadamente, del morbo, de la mofa, del chiste, del meme, pero no hay precisamente una intención de cambio de fondo. Es decir, yo no dudo evidentemente que haya casos aislados de A, de B y de C respecto a que, digamos, tuvieron una mala o pésima jornada como padres solteros o como padres ejerciendo paternidad con alguna expresión en particular. Yo no lo digo, por supuesto que debe haber, ¿no? Pero en términos generales, la que realmente se lleva ese peso es la mujer mexicana, ¿no? Digamos, tratar de hacer digamos, ese comparativo, pues no, es inclusive hasta bastante, pues, eh, no sé si absurdo, pero sí podría estar rayar en lo ridículo. Pero esa, digamos, es la parte mediática de las redes sociales, ¿no? Hacer meme de eso. Me parece que sí, que sí, es muy importante ponerlo sobre la mesa para que no quede, digamos, en la cuestión superficial o en la cuestión frívola. Y a la par, por ejemplo, de lo que tú comentas, Esther, yo sí añadiría esta cuestión de una gran parte de ese machismo que se ve en redes sociales y que aprovecha esta festividad para estigmatizar a las mujeres con la etiqueta de mamá luchona, ¿no? Aquella madre que pide también que se le festeje, porque ella, como madre soltera, se ha hecho responsable, digamos, de los hijos, ¿no? Pero es más, evidentemente, con ese tipo de connotación negativa, con esa burla, con esa mofa, cuando no se entiende, por supuesto, que la carga histórica, la carga de esa base familiar, al final, para bien o para mal, porque no tiene alternativa, recae en la misma mujer, ¿no? Entonces, creo que sí son las dos caras de las monedas en la cuestión de las redes sociales, los chicos que desafortunadamente buscan aprobación por sus situaciones particulares y la gran cantidad de chicos que se burlan o de los padres que se burlan de las mujeres en ese tipo de situación sin entender las cuestiones sociales, económicas que las rodean, ¿no? Y eso creo que sí, me parece que es muy importante, digamos. Sí, completamente de acuerdo contigo, porque eso demuestra solamente una misoginia por parte de los hombres que exigen el Día del Hombre que se les festeje igual, o los que quieren el Día del Padre que sea igual que el Día de la Madre, o los que dicen y hablan del racismo a la inversa. O sea, son personas que solamente están buscando sus privilegios y decir, ¿por qué si tú lo tienes, yo no lo tengo? Entonces, desde mi punto de vista, por eso decía, o sea, estés buscando siempre la aprobación y la palmadita en la espalda, pues habla más de que no lo estás haciendo que tengas una convicción de hacerlo, sino que quieres el reconocimiento que te den los otros. Y eso a mí, la verdad, pues no, o sea, no va conmigo, no va con mi personalidad. Hay personas que se compran ese discurso, que realmente creen que si hay un Día de la Mujer debe haber un Día del Hombre, y comúnmente son
justamente los que se burlan, los que hacen mofa, como bien dices, a la madre soltera que se ha denominado la mamá luchona o la mamá neni, ¿no? También ahora que se puso de moda con la pandemia, y pues de las personas que buscan salir adelante y creo que pues no hay nada que se pueda hacer en el corto plazo porque seguimos perpetuando las mismas tendencias en cuanto a las masculinidades. Si bien hace un rato yo mencionaba que con el pasar del tiempo va a haber pues, un cambio en la adopción de las formas, de las nuevas formas culturales y los procesos de cambio en la sociedad, hace unas horas en un programa en YouTube estaban dando datos del INEGI y decían que las mujeres en el único lugar donde, no se, donde se sienten menos discriminadas es en la escuela. Y esto tiene que ver con una lógica de que precisamente en los centros educativos es donde se puede ser más libre porque te encuentras con tus congéneres, tanto generacionales como de clase social. Y también pasan los mismos filtros. Entonces, es donde hay más empatía. En cambio, donde se sienten más vulnerables son en sus trabajos y en sus hogares, ¿no? ¿Por qué en los trabajos? ¿Por qué en los trabajos? Porque ahí convives con personas de diferentes estratos sociales y diferentes votos de poder que te pueden hacer sentir más o te pueden hacer sentir menos. Y en el hogar, porque desafortunadamente sigue la regla de que de la lógica capitalista, que el que paga manda, y entonces el que tiene un mayor ingreso, pues es el que toma la última decisión. Y comúnmente también en esta misma encuesta hecha por el INEGI, se sigue demostrando que los hombres ganan más por hacer el mismo trabajo que las mujeres. Entonces, sigue habiendo una disparidad y es lógico que en las escuelas es donde se encuentren pues, con sus pares y es donde se dan estos movimientos o estos cambios culturales que a la larga pues van quedando en la idiosincrasia de quienes los viven. Bien, pues ha sido una charla bastante interesante la que nos han compartido el día de hoy José Luis y Jorge Luis Juárez con respecto a esta conmemoración del Día del Padre, ¿no? Vista desde esta perspectiva de este entendimiento social y también, ¿no? De estos aspectos que de origen, ¿no? Como seres humanos tenemos y nos permiten hoy en día, pues bueno, tener una perspectiva pues totalmente distinta de la conmemoración, pero también el entendimiento de esta sociedad y con ello, pues, cómo es que seguimos viviendo este tipo de conmemoraciones y también lo que está detrás de estas conmemoraciones. ¿Tú qué opinas, Janet? Sí, pues son muchos puntos de vista, dependiendo de también de cómo te sientas por dentro, pues lo vives, porque también, por ejemplo, hay mamás que también no aceptan ese tipo de conmemoraciones o simplemente el hecho de la mujer, pues también el Día de la Mujer también lo toman a diferente. Entonces yo siento que también depende de nuestras creencias, de nuestras formas, de cómo vivimos anteriormente, o también, bueno, en el caso de Jorge fue a cuestión de su cultura, de la cultura, entonces que fue viviendo y que fue aprendiendo. Y obviamente que cada uno de nosotros llevamos también una cultura en en la cual pertenecemos y que nos vamos envolviendo en eso. Sin embargo, considero que podemos romper, siempre se pueden romper paradigmas y que podemos, pues, disfrutar más de estas celebraciones o aprovecharlas para realizar, pues, convivencias familiares, retomar, que es lo más importante, yo considero, retomar esas convivencias familiares positivas en relación de unión, de perdonar, de fraternizar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, felicitarlos a los dos porque fueron muy valientes en venir, ¿eh? Muy valientes en estar aquí presentes en este podcast, porque también considero que también los medios de comunicación tienen mucho que ver en el sentido de influenciar la cuestión esto
de los padres que sí tienen pues sí tienen ese compromiso. Yo conozco a muchos amigos y les mando un saludo por medio de este podcast, muchos amigos comprometidos con sus hijos, con su familia y que pues desafortunadamente por algunos otros pues la llevan todos, ¿verdad? Todos, pero en general hay muchos papás que sí están comprometidos con sus hijos, con su familia, con su esposa y que viven a todo dar en compañía y en familia. No, digo, sin mencionar a José y a Jorge, que ellos también están muy comprometidos y por eso los invitamos a este podcast para que pues den fe y legalidad y que también motiven a otros papás a generar ese compromiso y a cambiar paradigmas, que igual ahorita ya lo mencionamos, lo cuestionamos y lo analizamos, pero también existe la otra parte, la parte que verdaderamente es un compromiso y una responsabilidad ser padres. Así es, Janet, y pues bueno, agradecerle a Jorge Luis Juárez este tiempo que nos otorgas para este podcast positivamente. Un último mensaje que nos quieras regalar el día de hoy. No, pues muchísimas gracias, Janet. Esther, me parece que sí es muy puntual, digamos, revisar esto de las paternidades a los ojos de las nuevas masculinidades, porque sí es muy importante ir pues afinando y revisando detalles con el paso del tiempo, ¿no? Te agradezco el espacio y un saludo a los compañeros de Positivamente. Al contrario, muchas gracias a ti, Jorge Luis, José Luis Aldaña, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nada más recordarles pues que el Día del Padre en las escuelas en los últimos años se han dado por festejarlo con actividades deportivas o juegos, como que también remarcando esta cuestión de las masculinidades, que solamente los deportes son lo único que un hombre puede hacer. También hay que cambiar ese discurso. Claro que habemos gente que nos gustan los deportes, pero también hay que incentivar otro tipo de actividades. Esto es un mensaje para todas las maestras y directoras y maestros de las escuelas, porque si queremos realmente hacer un cambio en las conciencias de los niños, pues hay que empezar también haciendo cambios dentro de las instituciones. Y nuevamente, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast y gracias a Esther y a Janet por la invitación. Pues con estos mensajes nos vamos de Positivamente. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de nuestros diversos medios de contacto. Janet. Sí, estamos en Spotify, en YouTube, ya saben, y en Facebook, en nuestras páginas, Nava de Esther y Jan Díaz. Ahí los esperamos, que nos regalen un like, que nos escuchen y seguimos en contacto. Y nos vemos en el próximo podcast de Positivamente. Desde Durango, México. Recuerden vivir positivamente. Hasta la próxima. Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento.